Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer a Youth Perú por la invitación a grabar este breve o lacónico video, más o menos tratando qué es la insignificancia dentro del derecho penal o en el derecho penal. Básicamente encontramos los primeros vestigios de este, podemos llamarlo instituto jurídico, principio, teorización, que respecto a esto de llamarlo principio tengo ciertas reservas que más adelante ahondaré. Precisamente en el año 1964, en Alemania, fue reconocido jurista de ese país, Klaus Roxin, el que comienza a hablar de la insignificancia dentro del derecho penal. En igual medida, es Klaus Tiedemann quien, si bien es más reconocido por el tratamiento de los delitos económicos, de su elaboración dogmática respecto a los mismos, ha tributado o contribuido en gran medida al desarrollo de esta temática, pero los ha rotulado o acuñado a estas conductas como delitos de bagatela. Es en el año 1970 donde Klaus Roxin despliega su mayor estudio, por decirlo de alguna manera, respecto a esta temática y concluye en un montón de cuestiones de muy rica interpretación y de muy rico desarrollo respecto a la temática, pero como dije al principio, este es un breve video, lo más importante considero que son dos cuestiones a las que él apunta. En primer lugar, que se debe hacer por parte del intérprete, y perdón por la tautología, una interpretación restrictiva respecto a esta materia. Y en segundo lugar, este principio para Roxin proviene del principio fragmentario que tiene el derecho penal. A su vez, se nutre de lo que planteaba Hans Belzel respecto a la adecuación social de la conducta y entiende de que no es un elemento del tipo esta adecuación social de la conducta, pero sí un auxiliar interpretativo para elucubrar mejor esta cuestión dentro del tipo penal. Hans Belzel, como dije, elaboró lo que era esta teorización de la adecuación social, que si bien parecería un poco contradictorio como una conducta lesiva o una conducta disvaliosa, por así decirlo, sería socialmente adecuada, siempre y cuando no medie ninguna causa de justificación ni cuestiones de dicha raigambre, que en sí el ordenamiento jurídico legítimo. Lo que básicamente entiende Belzel con hablar de esto de la adecuación social de la conducta es en términos penales, entendiendo de que para que una conducta se desadecue socialmente deba tener la entidad tal de lesionar bienes jurídicos tutelados, o ayornándolo a la realidad de hoy, que la puesta en peligro sea concreta de esos bienes jurídicos precisamente. Siguiendo otros autores y más o menos ahondando dentro de otra ciencia penal que es la política criminal, es Heinz Siff, precisamente reconocido por su obra Introducción a la política criminal del año 1979, o por lo menos sus traducciones de ese año, entiende de que estos delitos de bagatela son pequeñas criminalidades y que el tratamiento correcto debe ser en el ámbito de la política criminal dentro de un programa político criminal. Él extrapola de lo que es la dogmática penal propiamente dicho a la política criminal esta cuestión. Eso como punto de partida de Heinz. Ahora bien, siguiendo con el análisis o escarbando dentro de cómo han tratado estos autores y ahora sí inmiscuyéndome en lo que es la realidad de nuestro país, el pionero en el tratamiento de esta cuestión es Eugenio Raúl Zaffaroni, que lo plasma precisamente en el caso Lucero Ángel Carlos sobre privación ilegítima de la libertad. No me voy a poner a desarrollar el fallo por una cuestión de extensión de tiempo, como ya dije, pero sí quiero destacar dos lineamientos respecto a la temática en cuestión o al tópico jurídico penal a tratarse en este momento. En primer lugar, se solventa o legitima o fundamenta por qué la insignificancia debe tener cabida en el derecho penal. En primer lugar, partiendo de la proporcionalidad que debe haber entre el despliegue del poder punitivo, entiéndase pena, o la sanción penal, en relación al desvalor de la conducta desplegada, de la conducta típica desplegada y de la entidad lesiva que ha generado el resultado de la conducta. Es decir, si el desvalor de la acción es mínimo o nimio,
y el de valor del resultado o la concreción del resultado también tiene una entidad o una envergadura muy pequeña en términos lesivo o ofensivo, debemos entender básicamente de que esto es algo insignificante y por eso sería desproporcional la imposición de una sanción penal que, como ya sabemos, es la sanción de mayor jerarquía aflictiva que tiene el ordenamiento jurídico y el Estado en general. Entonces sería desproporcional. Y en segundo lugar, que se relaciona, está vinculado íntimamente con esta cuestión, es precisamente que se deben perseguir y castigar, como ya sabemos, conductas socialmente disvaliosas o desaprobadas precisamente, pero no debemos, porque sean disvaliosas en sí mismas, perseguir estas conductas cuando sean nimias. Es decir, repite más o menos lo que parte del primer lineamiento, pero a su vez legitima por qué no hay que perseguir estas conductas nimias, que es siguiendo la racionalidad, que en nuestro caso argentino se desprende del artículo primero de nuestra Constitución Nacional, donde consagra el principio republicano. Siguiendo con otro autor vernáculo, precisamente es Raúl Viñas, que entiende que es correcto que el derecho penal no puede perseguir, el derecho penal común, no debe perseguir estas conductas nimias o entidad lesiva o puesta en peligro insignificante, sino que debe hacerse en el derecho penal especial, precisamente en el ámbito contravencional, y menciona el caso de España, que persigue los hurtos bagatelares precisamente en el espacio o el ordenamiento jurídico contravencional. Tengo cierta reserva respecto a esto que también al final la voy a plasmar. Muy bien. Estas son más o menos las cuestiones sustanciales, por así decirlo, de insignificancia o el tratamiento en muy grandes rasgos que se da en el derecho penal de fondo, pero lo interesante es ver cómo lo plasmamos en la realidad o en la práctica. Y es precisamente nos debemos valer del derecho penal adjetivo o el derecho penal formal, que es el derecho procesal penal. Como bien sabemos, el ente acusador detenta de la posibilidad de perseguir delitos, ¿sí?, para su futura sanción de los mismos. Debemos partir de la base de que rige el principio de legalidad procesal. ¿Qué significa esta legalidad procesal? Para entender la legalidad procesal es necesario entender los dos tipos de criminalizaciones que hace el Estado. En primer lugar, la criminalización primaria, que es básicamente la selección que hace el Estado de qué conductas va a perseguir y qué sanciones le va a imponer, y la criminalización secundaria, que es precisamente la persecución material de estos delitos para la eventual concreción de la sanción a imponerse en el caso concreto. Es básicamente la posibilidad de perseguir estos delitos. Muy bien. Siguiendo el principio de legalidad procesal, la criminalización secundaria se debe dar siempre. Ahora bien, hay una excepción a esta legalidad procesal que creo que es más propia de los sistemas acusatorios, que es precisamente la disponibilidad. Es una excepción. Esta disponibilidad debe estar reglada. ¿Dónde? En la ley. En nuestro caso, y siguiendo a mi provincia, Santa Fe, está arreglado en el Código Procesal Penal, precisamente en el artículo 19. Muy bien. Como dije, esta disponibilidad debe ser reglada. ¿Por qué es una excepción? Porque ante ciertos supuestos, como, y vuelvo a reiterar, reglados, no va a ejercer o va a prescindir de esta criminalización secundaria. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver esto con la insignificancia? Precisamente nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, como ya dije, que en el artículo 19, inciso 2, prevé a la insignificancia como un criterio de oportunidad en el cual, sorteando ciertos óbices o obstáculos, por así decirlo, como por ejemplo que el agente del presunto delito no sea un funcionario público, no se haya perpetrado con arma de fuego, etc., se puede aplicar un criterio de oportunidad atendiendo a la insignificancia en el caso concreto. ¿Cómo determinamos esta insignificancia? Debemos utilizar un doble baremo. En primer lugar, que el bien jurídico, o precisamente en este caso el tipo penal, trate de tutelar un bien jurídico graduable, ¿sí? Y en segundo lugar, que la afectación al bien jurídico sea nimia.
Ejemplo, ¿qué puede ser un bien jurídico graduable? La propiedad. No es lo mismo que el agente del delito de robo rompa la puerta de una casa y la desvalija entera, la vacía entera, a que solamente, supongamos, que no ejerza violencia y que se lleve un fósforo de precisamente una caja de fósforo. Bueno, la afectación al bien jurídico patrimonio no va a tener la misma entidad en el primer ejemplo que en el segundo. Esto es claro. Ahí tenemos un claro ejemplo de una insignificancia. Esta es la forma que tenemos entonces de llevarlo a la praxis, ¿sí? Mediante esta cuestión. Para no alongar tanto este video y no dilatar tanto la cuestión, concluyo tres cuestiones. En primer lugar, que es una teoría como tal de insignificancia y no un principio, porque entiendo que el verdadero principio es el de mínima suficiencia o de mínima significancia, y que la insignificancia como tal es una teoría interpretativa auxiliar al mismo para entender en qué caso no se tornaría operativo dicho principio y precisamente legitime o permita la posibilidad del despliegue del poder punitivo. En segundo lugar, respecto a que se trate dentro del ámbito de las contravenciones o el derecho contravencional, es correcto, creo que los delitos bagatelares se traten dentro de esta faz jurídica, pero también tenemos que tener en cuenta que podría llegar a ser aplicable esta teoría de la insignificancia en tales contravenciones. No tenemos que descartar, no tenemos que decir que porque sean delitos bagatelares siempre vamos a perseguir el ámbito contravencional. Y por último, creo que desde el aspecto práctico es correcto que existan estos criterios de oportunidad y reglados y precisamente se incluya la insignificancia como tal porque, primero, que el ente acusador no lleve a cabo toda la criminalización primaria en manos de la criminalización secundaria permite optimizar los recursos disponibles, ya sea económicos, de infraestructura, de recursos humanos, etc. Y a su vez, más allá de esta optimización de los mismos, permite no colapsar el sistema con cuestiones nimias y permite ser respetuoso de que el derecho penal es de última ratio y debemos perseguir cosas de la envergadura tal. Así que eso es todo, muchas gracias por escucharme, espero que les sirva.